¿Te sentirías traicionado si las personas en las que más confías te engañan? Si te ocultan la muerte de un ser querido? Y si todo esto solo lo descubrieras por una casualidad, ¿cómo te sentirías? Eso fue lo que vivió Tesia al comienzo de la guerra. Pasaron 3 meses desde que Tesia se unió a la guerra, demostrando una gran habilidad, llegando a liderar su propio escuadrón de 4 personas, donde pasaban la mayor parte del tiempo luchando contra bestias de maná mutadas en las mazmorras, controladas por los alacrianos. Uno de esos días, durante una misión de exploración con su escuadrón, Tesia y su equipo se enfrentaron a una horda de mutantes. Si bien el grupo los repelió con relativa facilidad, se vieron superados en números, por lo que Tesia ordenó a su equipo que se retirara. Cuando regresaron al campamento, Tesia se reunió con los Cuernos Gemelos, donde Ellen le informó que acababan de regresar del muro y que habían sido asignados a su campamento con el fin de encontrar el origen de las bestias mutantes y eliminarlas. Pero mientras discutían sobre la situación de guerra, escucharon los gritos de un soldado que pedía la ayuda de un médico para otro soldado, quien regresó con información importante: la ubicación de la guarida de las bestias mutantes y la puerta que estaban protegiendo, por lo que al conocer esta información, el comandante llevó a todo el campamento para enfrentar a las bestias. Tesia prometió, para levantar la moral de su equipo, ofrecerles una comida decente al salir de la mazmorra, en lugar de la comida habitual del ejército. Así, siguiendo las órdenes del comandante, los equipos de vanguardia lucharon directamente contra la horda de orcos que custodiaban el camino hacia la puerta, mientras Tesia mataba a la mayoría de los orcos que enfrentaba ella sola. La batalla fue más grande de lo que habían imaginado, pero al final salieron victoriosos. Mientras todos descansaban antes de continuar con la exploración, Tesia estaba desanimada por la pérdida de 10 soldados, pero su escuadrón la consoló, haciéndole recordar que así como ella, todos los presentes estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por la victoria, por pequeña que fuera. A pesar de sus palabras, Tesia aún se lamentó y no pudo evitar sentir que aún le faltaba fuerzas para alcanzar a Arthur. Con todos completamente curados y recuperados, continuaron con la exploración, pero justo cuando estaban por lanzarse a la batalla, todos los presentes se detienen al descubrir que las bestias mutantes que originalmente custodiaban la guarida y la gran puerta habían sido asesinadas, por lo que sin tiempo que perder, el comandante ordenó al batallón que los siguieran de cerca y se dirijan a la puerta. Al abrirla y mirar dentro de esta, para sorpresa y terror de todos, toda la guarida de monstruos había sido erradicada, con innumerables cuerpos de mutantes apilados uno por encima del otro. Pero lo más intimidante fue la presencia de una persona encima de todos estos cuerpos, su ropa con rastros de sangre y una mirada fría dirigida a todo el grupo, siendo Tesia quien dio el primer paso adelante al notar que era Arthur, su amigo, quien estaba sentado encima de los cuerpos. De pie frente a su mejor amigo después de tanto tiempo, Tesia estaba feliz, pero a la hora que emitía el Arthur actual le envió escalofríos, como si fueran desconocidos, dudando en llamarlo, hasta que Sylvie, compañera de Arthur y un pequeño dragón, salta repentinamente a sus brazos calmándola, haciendo que Tesia explique a todos que Arthur era un aliado, observando cómo Ellen y los Cuernos Gemelos acompañaban a Arthur de vuelta al campamento, donde explicó su situación, quedándose después Arthur y Tesia solos en la tienda, haciendo que el corazón de Tesia se acelere, pero había una cierta incomodidad entre ellos, por lo que Arthur le sonrió diciéndole cuánto la extrañaba, a lo que Tesia correspondió y sin dudarlo, saltó a sus brazos, llorando mientras lo abrazaba, habiendo pasado más de 1 año desde la última vez que se vieron, aunque su encuentro no duró mucho, porque al enterarse de la repentina llegada de Arthur, el abuelo de Tesia, Virion, trajo a Arthur de vuelta al consejo, donde debían discutir los preparativos futuros para la guerra. Tesia no estaba feliz con la idea de separarse de Arthur tan pronto, pero Virion le recordó que ella también tenía responsabilidades como soldados y que ahora debía prepararse para su próxima misión, ahora que la mazmorra había sido despejada. A lo que Tesia dio un saludo militar a su abuelo, prometiendo cumplir sus órdenes. Con eso, Arthur se fue por la puerta de teletransporte, mientras Tesia se reunía con sus compañeros, prometiendo a los dos verse pronto. Pero Tesia no se esperaba el desastre que estaba por enfrentar y la revelación por la cual se pelearían. Como se le ordenó a su abuelo, Tesia se preparó con su equipo para la siguiente misión. Era una misión simple, o debería haberlo sido. La misión era simplemente limpiar los cadáveres de los monstruos que Arthur había derrotado. El campamento procedió con esta misión con tranquilidad, no quedaba ninguna amenaza y estaban guardando sus fuerzas para las futuras batallas que serían mucho más peligrosas de las que habían enfrentado.
Pero fue este descuido o esta confianza de estar a salvo lo que les costó caro, cuando repentinamente, en la habitación donde estaba la pila de cadáveres, por casualidad, una parte de la pared se rompe, revelando un pasadizo secreto de donde salieron una gran cantidad de monstruos. Esta situación agarró al grupo completamente desprevenido. Algunos habían dejado sus armas atrás y otros no se dieron cuenta hasta que fue muy tarde para ellos. Las bajas no tardaron en aparecer y pronto se dieron cuenta que estaban siendo abrumados, por lo que decidieron retirarse, quedándose por más tiempo el grupo de Tessia y los Cuernos Gemelos. Resistieron bien y lograron que la mayoría se retire a tiempo, pero esto les costó un compañero a los Cuernos Gemelos, lo cual hablaremos en un futuro video. Continuando, el campamento logró retirarse y regresar a la base principal de la guerra, donde todo el equipo médico ya estaba atendiendo a todos los heridos. Tessia demoró en regresar, pero logró hacerlo sin ninguna herida grave, encontrándose inmediatamente con Arthur, alegrándose los dos de verse de nuevo. Pero antes que puedan decirse más que unas pocas palabras, su abuelo los interrumpe y hace que los médicos revisen a Tessia y la manda a descansar a su habitación. Cuando llega a su habitación, Tessia no puede evitar tirarse en su cama y tomar un buen descanso, mientras reflexiona sobre los últimos sucesos, estando cansada pero aliviada de que sus compañeros regresaron a salvo, sintiéndose bien por estar de vuelta en su habitación y sonriendo al mirar su foto con su maestra, alegrándose de que en todo el caos al menos su relación siguiera igual. Más tarde en la noche, Tessia se levanta y sale de su habitación buscando a su abuelo, pero se detiene cuando escucha la voz de su abuelo y Arthur conversando seriamente en una habitación. La puerta no estaba completamente cerrada y Tessia estaba por entrar hasta que escucha su conversación. Estaban hablando de ella, sobre algo que su abuelo no quería contarle, con Arthur tratando de convencerlo de confiar en ella. Debido a esto, Tessia se detiene afuera de la habitación hasta que escucha algo que no quería creer. Su maestra había muerto. Eso no podía ser. Era imposible. Eso se decía a sí misma. Pero eso no cambiaría la realidad. Por el shock, Tessia se queda inmóvil frente a la puerta, hasta que Arthur y su abuelo salen y la encuentran, sorprendidos al ser descubiertos. Tessia, mirando el suelo, pide que la lleven con su maestra. Poco después, se encontraban bajando unas escaleras a los calabozos. Tessia, al ver que los restos de su maestra estaban en un lugar donde se detienen los asesinos y criminales, cuestiona por qué su maestra estaba en ese lugar, a lo que su abuelo asegura que es el lugar más seguro donde podían mantenerla, y que cuando las circunstancias lo permitan, la despedirán adecuadamente. En ese momento, llegan al final de las escaleras frente a una celda. Dentro de este se encontraba el ataúd de su maestra. Tessia, al ver con sus propios ojos que la noticia era cierta, no puede contenerse más y cae de rodillas frente al ataúd. Entonces, su abuelo le explica que solo unos pocos conocen de su muerte, a lo que Tessia, mientras empieza a derramar lágrimas, afirma que ella merece una ceremonia pública con todos sus estudiantes y los profesores de la academia. Por todo lo que hizo por el continente, no merecía estar ahí en un sucio calabozo. Su abuelo trata de consolarla, pero la rabia, la ira, se apodera de Tessia y le grita a su abuelo por ocultarle este hecho, y le pregunta cuándo planeaba contárselo si no lo escuchaba a escondidas. En semanas, meses, después de toda la guerra, le preguntó si algo más le estaba ocultando, si a pesar de todo lo que hizo para mostrarle que había madurado, que había crecido, aún la trataba como una niña, pero fue interrumpida por Arthur, quien le dijo que lo hizo porque aún es una niña, y que simplemente abalanzarse al campo de batalla para demostrar que había crecido no la hacía diferente a un niño haciendo un berrinche. Tessia, al escuchar esto de su mejor amigo e interés amoroso, se sintió extremadamente furiosa y traicionada. Pero antes que pueda decir algo, Arthur continúa y explica por qué su abuelo tiene que mantenerlo en secreto. Le pide que se imagine qué pasaría si él anuncia que alguien ha sido asesinado por su enemigo en el lugar más seguro del continente, diciéndole que solo tiene 17 años. Pero Tessia le responde con un grito que Arthur solo tiene 16, aún así nunca lo trataron como un niño, a lo que Arthur afirma que es algo que los demás decidieron por sí mismos. Él nunca trató de probarles algo, pero es detenido por el abuelo, quien piensa que ya ha dicho suficiente, aunque Arthur planeaba continuar hasta que Tessia, con su cuerpo temblando, pregunta ¿cómo puede ser eso justo? A Arthur lo dejan hacer todo lo que quiera, pero sin importar qué tanto se esfuerce o qué tanto haga, siempre la tratan como la damisela que necesita protección. Arthur trata de negarlo, pero Tessia lo interrumpe y mirándole fijamente a sus ojos, le dice que no espere que se comporte como su hermana, que no crea que puede encerrar a todos los que le importan en un lugar seguro. Entonces, el abuelo agarra sus hombros y detiene a los dos que no dejaban de discutir, a lo que Arthur lo mira y se retracta de lo que dijo antes. Ella no estaba lista para enterarse de esto, dándose la vuelta y marchándose.
mientras Tessia y su abuelo se quedan atrás para mostrarle sus respetos a su maestra. ¿Cómo afectó esta discusión a la relación de Arthur y Tessia? ¿Se reconciliaron o siguieron peleados? Lo veremos en un futuro video.